Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes. Jueves 15 de junio. Gracias por acompañarme en este día, en esta tarde, las 5:10 en España. Y bueno, como les había anunciado, hoy nos vamos a ver el cuarto capítulo del libro maravilloso del doctor Stephen Jones, que además no es largo, son apenas 50 y algo páginas. El trigo y los asnos de Pentecostés, fundamental para entender lo que es Pentecostés, lo que es esa edad leudada de Pentecostés. Y bueno, y nos toca ver el capítulo y sacar el asno fuerte, así se le denomina en la escritura, como un asno. Y bueno, el asno saben que representa, entre otras cosas, el discernimiento. Estos eran hombres entendidos, los de la tribu de Isaacar, y también entendidos en los tiempos y que sabían lo que el Señor tenía que hacer. Vamos a estar viendo los niveles de filiación y vamos a ver unas cosas maravillosas. Como les anunciaba, que este capítulo es todavía mejor que los anteriores que le preceden. Así que préstenle mucha atención. Capítulo 4. Isaacar, el asno fuerte. Cuando Jacob dio sus bendiciones proféticas a sus 12 hijos, las tribus de Israel, él llamó a Isaacar un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Génesis 49, 14. Los cristianos se han preguntado si Jacob estaba insultando a su quinto hijo o elogiándole con un cumplimiento poco sincero. Realmente él profetizaba que Isaacar sería un tipo de Pentecostés, ya que, como veremos en este capítulo, el humilde asno es un símbolo bíblico de un pentecostal. Hemos visto ya en capítulos anteriores que el asno apareció en las historias tanto de Saúl como de Sansón. Recuerde que Saúl buscaba a las asnas de su padre cuando él fue a Samuel y fue coronado rey de Israel. Y fue coronado como rey de Israel durante el día de Pentecostés, precisamente. Por eso Saúl es un tipo de Pentecostés, porque fue coronado en el día de la cosecha del trigo, aparte por sus otras manifestaciones pentecostales, y por eso su reinado de 40 años es un tipo de los 40 jubileos de Pentecostés después de Pentecostés, o sea, después de que se recibió Pentecostés en el aposento alto, hasta el año 1993, que acaba la edad de Pentecostés. Y estamos, como saben, ahora en unos años de transición hasta que inauguremos ya en breve la edad de tabernáculos. Bueno, fue coronado como rey, decíamos, de Israel durante el día de Pentecostés. Sansón también quemó el trigo de los filisteos y luego mató a 1000 hombres con la quijada de un asno alrededor del tiempo de Pentecostés. Ambos de los actos de Sansón corren paralelos el uno al otro. El incendio del trigo se parece a la matanza de los filisteos con la quijada de un asno. Cuando el fuego descendió sobre los 120 discípulos el día de Pentecostés, fue el bautismo de fuego diseñado para quemar la paja del trigo. El bautismo de fuego para quemar la paja del trigo. Entendemos esto también como una destrucción de la carne, causada primero por el fuego y luego por la quijada del asno, es decir, por el hablar en lenguas, la mandíbula, y por la lengua que sale de las mandíbulas, lógicamente. Por favor, note que este es el humor de Dios, no el mío. Así, por eso en Pentecostés fueron matados 3000.
pero en este caso matado la carne, o sea, vivificados, al revés que en el Antiguo Testamento. Antes de que sigamos el tema del asno, sin embargo, debemos volver unos capítulos a Génesis, a las circunstancias alrededor del nacimiento de Isacar. Génesis 30 del 14 al 18 provee la verdadera llave de prueba de la unión de Isacar con Pentecostés. Fue Rubén en el tiempo de la siega del trigo y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salióle a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa. Subrayamos lo de mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Lea ya había dado a Jacob 4 hijos, mientras Raquel estaba todavía sin hijos y preocupada. Rubén no tenía todavía 4 años cuando él encontró las mandrágoras en el campo y se las trajo a su madre, como cualquier niño haría. Se pensaba que la mandrágora era una planta casi mágica que podía ayudar de alguna manera a las mujeres a concebir. Por eso Raquel las deseó tanto. Lea, sin embargo, estaba resentida con su hermana porque Jacob siempre amaba a Raquel. Por lo visto, Jacob había estado durmiendo con Raquel todo el tiempo sin darle a Lea su turno. Éxodo 21:10. Entonces llegó un acuerdo donde Lea dio a Raquel las mandrágoras de su hijo a cambio de una noche con Jacob. Llegó a un acuerdo donde Lea dio a Raquel las mandrágoras de su hijo a cambio de una noche con Jacob. Esto causó la concepción de Isacar en el tiempo de la siega del trigo, más tarde conocido como Pentecostés. Así, Isacar es un tipo de Pentecostés. Isacar el siervo. Lea y Raquel retratan la diferencia entre la iglesia y los vencedores, las compañías del trigo y de la cebada, también podemos decir. Lea estaba casada con Jacob, pero Jacob amaba a Raquel, su otra esposa. En este contexto vemos que Isacar, el hijo de Lea, estaba relacionado con la iglesia en vez de con el cuerpo de vencedores. Lea llamó a su hijo Isacar porque en efecto ella había alquilado o comprado de alguna manera a Jacob para pasar la noche con ella. Este es el significado en hebreo de su nombre. Así, mientras Isacar era técnicamente un hijo, también era una manifestación de un siervo alquilado. Esto tiene grandes implicaciones en todas partes de las Escrituras, en particular en relación con el reino de Pentecostés. Durante la edad de Pentecostés, es decir, del 33 después de Cristo a 1993 después de Cristo, como les decía antes, 40 jubileos, la Iglesia ha estado en una etapa de esclavitud, como Pablo nos dice tan elocuentemente en Gálatas 4 del 1 al 5. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, o cuidadores, ¿no? Tutores o curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, huiotesia. Pablo nació en la edad de la Pascua de los judíos, del Éxodo a la crucifixión, es decir, 1446 antes de Cristo al 33 después de Cristo. Así él usa el tema de esclavo-hijo para explicar cómo él y los otros eran hijos de una etapa de desarrollo de la servidumbre.
Esto duró hasta que ellos vinieron a Cristo y recibieron su Espíritu, porque entonces entraron experimentalmente en el reino más alto de Pentecostés. Pablo lo llama el tiempo señalado por el Padre y el cumplimiento del tiempo. Mientras esto es seguramente verdadero, debemos tener presente que hay aún otro tiempo designado para venir, o por venir, ¿no? Mejor dicho, por venir, que conocemos como la fiesta de tabernáculos. Tal como la Pascua de los judíos fue una etapa de servidumbre que conducía a Pentecostés, así también Pentecostés es una etapa de servidumbre que conduce a tabernáculos. Los tres niveles de los hijos de Dios. Cuando Pablo se refiere a la adopción de hijos, esto viene de una sola palabra griega, huiotesia, llegar a ser hijo maduro. Esto no denota la adopción en sentido moderno de la palabra, donde un hombre podría adoptar a un huérfano de otra familia. En aquel tiempo, cuando un hijo alcanzaba la madurez, su padre le daría formalmente al hijo maduro la huiotesia. Eso significaba que el hijo podría actuar entonces en nombre de su padre y cualquier contrato que el hijo firmara implicaría la obligación jurídica como si su padre mismo implicaría obligación jurídica como si su padre mismo hubiera firmado el contrato. En otras palabras, la adopción de hijo, el hijo maduro, trata con una posición en la familia, no con la adopción de huérfanos. Bueno, discúlpenme, están justo haciendo una obra aquí en el patio abajo y el ruido, pues he tenido que poner la pausa. Vamos a ver, tenemos que entender esto a fin de recibir el sentido de Galatas 4.1. En días bíblicos había realmente tres ceremonias relacionadas con la filiación. Como podría esperarse, estas corresponden a los 3 días de fiesta de Israel. La primera ceremonia ocurría poco después del nacimiento del hijo. En los tiempos más tempranos la gente tenía una gran celebración en el momento del destete del hijo, que a menudo ocurría aproximadamente a la edad de 2 años. Sin embargo, esta parece haber sido sustituida o al menos reemplazada más tarde por la ceremonia de circuncisión, cuando el hijo tenía 8 días de nacimiento. Cualquiera de estas dos tratan con la celebración del nacimiento de un hijo. La segunda ceremonia de ser hijo se realizaba cuando el hijo alcanzaba la edad de 13 años, o llamado en círculos judíos el bar mitzvah, el bar mitzvah, que es cuando el padre, digamos, el hijo pasa de la tutela de la madre a la tutela del padre, que ya lo enseña la Torá. Y eso significa también que para nosotros, cuando estamos sometidos a Dios, al Señor, como primero en una etapa en su parte masculina, que no me viene el nombre, y después en su parte femenina, Yahvé Jireh, creo que es, o Yahvé ¿cómo es? El Dios Ubre, que no me acuerdo ahora de la palabra, que era el que comenzaba, digamos, comienza tutelando, y después pasamos a Yahvé, que es el que ejerce ya la paternidad cuando ya entramos a una edad superior, que es el Dios, digamos, el Dios macho y el Dios hembra, pero que en Dios están juntos, obviamente, ¿no? Era el segundo nivel de los hijos, cuando el padre comenzaba a enseñar seriamente al hijo su sabiduría y comercio de la familia. Uno podría pensar en este bar mitzvah como un gusto de la huiotesia o una garantía o arras de la posición de ser hijo. Y la tercera ceremonia de ser hijo era el cumplimiento, a menudo hecha cuando el hijo tenía 20 años, con tal que el hijo se hubiese demostrado ser un siervo obediente. Esta ceremonia, con tal que el hijo hubiese demostrado ser un siervo obediente. Esta ceremonia daba al hijo autoridad completa para tomar decisiones en el lugar de su padre, ya que él poseía la mente del padre.
perdone, que me acabo de acordar, es el Shaddai, el Dios Ubre, es el Dios maternal, y después tenemos a Yahvé, el Dios Padre o el Dios paternal que decía antes. Ahora me vino la onda, no es Jireh, sino el Shaddai. Él pensaba como su padre, sus valores eran los mismos que los de su padre, idealmente él era una réplica de su padre, y así el padre sabría que podría confiar en su hijo para actuar en su lugar. Bien, como he metido ese comentario por medio, déjenme que les cante la tercera ceremonia, completa el párrafo para que no se me confundan. La tercera ceremonia de ser hijo era el cumplimiento, a menudo hecha cuando el hijo tenía 20 años, con tal que el hijo hubiese demostrado ser un siervo obediente. Esta ceremonia daba al hijo autoridad completa para tomar decisiones en lugar de su padre, ya que él poseía la mente del padre. Él pensaba como su padre, sus valores eran los mismos que los de su padre. Idealmente, él era una réplica de su padre y así el padre sabría que podría confiar en su hijo para actuar en su lugar. Relacionando estas ceremonias con los días de fiesta de Israel, vemos que la Pascua se parece a nuestro nacimiento como hijos infantiles de Dios cuando somos justificados por la fe. En este sentido, todos los cristianos, por definición, somos hijos de Dios o son hijos de Dios. Así Juan nos dice que somos ahora, hemos puesto con mayúsculas y en negrita, ahora los hijos de Dios, somos ahora los hijos de Dios, primera de Juan 3:2, pero esto no significa que seamos totalmente hijos crecidos, o hijos crecidos totalmente, o completamente, o que hayamos llegado a la huiotesia, o que hayamos llegado a la huiotesia, ya que Juan también nos dice que el recibir de Jesús, primer nivel de ser hijo, que el recibir a Jesús, primer nivel de ser hijo, nos da la autoridad adicional para llegar a ser hijos de Dios. Juan 1. Les confieso que ya lo había leído y lo había corregido, y aún así fíjense. Juan 1:12. Pentecostés es nuestro bar mitzvah, el segundo nivel de ser hijo como adolescentes. En este caso es cuando ya pasamos a la tutela del Dios, el Yahvé, ¿no? Cuando dijo el Señor a Moisés, como Yahvé no me había revelado a Abraham, ¿no? Sino como el Shaddai, ¿no? Que eran las fases tempranas, ¿no? Este es el tiempo del verdadero entrenamiento, cuando el padre comienza a entrenar a su hijo en su oficio de aprendiz y a enseñarle la ley. Nosotros, quienes hemos recibido el Espíritu de Dios, también hemos entrado en tal entrenamiento para prepararnos para la tercera posición de ser hijos. La fiesta de tabernáculos nos da el modelo profético del tercer nivel, del hijo maduro, el hijo maduro o huiotesia, la filiación completa. Será conferido sobre aquellos que han aprendido y han madurado bajo las dos primeras etapas de hijo, los vencedores, ¿verdad? Será conferido sobre aquellos que tienen la mente de su Padre divino, ese es los que tienen el número del Señor, la mentalidad de Dios, el número de la bestia, los que tienen la mente de los imperios bestiales del mundo, ¿verdad? Será conferido sobre aquellos que han aprendido a apreciar las disciplinas de su padre y las reglas de la casa. Será conferido sobre aquellos que han entrado en el acuerdo completo con su padre en todos los asuntos. Son cristianos, amén, cristianos que están de acuerdo con su padre. Siempre y cuando no... que están de acuerdo con su padre en todos los asuntos, siempre y cuando no queden desacuerdos básicos con sus leyes, métodos y políticas, ya que tales hijos todavía no tienen su mente ni tampoco realmente la entienden en absoluto. Perdón, ya que tales hijos, aquellos que mantienen todavía algún tipo de desacuerdo, lógicamente no tienen su mente ni tampoco realmente la entienden en absoluto. Bien, si miramos el cuadro más grande, podemos ver cómo estos tres niveles de ser hijo se aplican a Israel, la Iglesia y los vencedores. Ahí tenemos los tres niveles, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos.
En la progresión de la historia, en la edad de la Pascua, Israel funcionó bajo el primer nivel de autoridad divina y Dios estuvo con ellos. Yo he puesto aquí, traductor, creemos que la unción pascual de vida es interna, por lo tanto sería en ellos, porque es una unción interna, es una unción de vida la Pascua, desde el principio. Entonces, vino el tiempo para Dios hacer una nueva cosa, ya que el pueblo de Dios había alcanzado la edad espiritual de 13 años, por decirlo de alguna manera. El día de Pentecostés, en el segundo capítulo de Hechos, fue en este sentido el Bar Mitzvah de sus hijos. En esta edad de Pentecostés el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Yo he puesto aquí una nota, otra vez. Creemos que la investidura de poder es externa, es el revestimiento, es externo. Es como el uniforme del policía, ¿verdad? Un policía sin uniforme y va a parar el tráfico y nadie le va a hacer caso, ¿verdad? Pero en cambio, si está uniformado con ese revestimiento, pues tiene la autoridad, el poder para que el coche se detenga. Mientras tanto, no. Entonces, yo creo que en Pentecostés, por tanto, sería más bien con o sobre nosotros. Nuestro nivel de autoridad espiritual aumenta bastante para hacer el trabajo de restaurar la tierra para Él, ya que este es el oficio de Dios que Él enseña a sus hijos. Sin embargo, la Iglesia está en su etapa de rebelión de adolescente y generalmente piensa que lo sabe todo. Tiene la impaciencia y el exceso de confianza en sus posiciones doctrinales que uno esperaría de un adolescente típico. Impaciencia. Subrayen esa palabra, yo la voy a subrayar porque es una característica típica. La impaciencia es la que engendra, como digo en mi libro en mi libro Finisterre al borde del Jordán, los ismaeles son los engendrados en la cama de la impaciencia, ¿verdad? Son los ministerios que los engendramos por impaciencia y que si queremos entrar al tabernáculo lo vamos a tener que despedir, como Ismael tuvo que ser echado para que Isaac pudiera venir el verdadero ministerio de la madurez. Y en ese exceso de confianza en sus posiciones doctrinales que uno esperaría de un adolescente típico, eso es lo que caracteriza a Pentecostés, la adolescencia, no la madurez. Infantilismo, Pascua; adolescencia, Pentecostés, y ya pues la madurez sería tabernáculos. La Iglesia sabe justamente lo suficiente para creerse sabia y tiene justamente lo suficiente de la autoridad para ser hijo, la autoridad de ser hijo para ser peligrosa. Es decir, es peligroso porque hay bastante, pero no es lo suficiente. Entonces eso tiende a hacernos impacientes, arrogantes y demás, ¿no? Y a creer que ya hemos llegado cuando en realidad no hemos llegado, Por eso Warner decía, no, como dicen algunos, no es que tenemos que regresar a la iglesia primitiva, no tenemos que regresar a Pentecostés, tenemos que avanzar a tabernáculos. El problema más grande es que la Iglesia piensa de sí misma como adulta y capaz de decidirse entre lo bueno y lo malo, sin la necesidad de consultar las reglas de la casa, las leyes de Dios. De hecho, algunos de estos hijos piensan que Dios es demasiado opresivo y realmente no sabe lo que Él hace. Ellos discrepan con Él y hacen nuevas reglas que satisfacen su entendimiento y al poco tiempo piensan que sus propias reglas son, de hecho, las nuevas leyes de su Padre, cuando estas solo son tradiciones de hombres. Nuestro crecimiento en Cristo se manifiesta sobre todo por nuestra disposición a ser siervos, no por nuestra insistencia en ser tratados como hijos privilegiados. Aquellos de nuestros hermanos que hoy insisten en entronizarse, ahora realmente están actuando como niños malcriados. Corren de aquí para allá nombrándole y exigiéndole. O sea, el Señor es el mandadero de ellos, ¿no? Él corre, ve y dile, haz esto y haz lo otro, y hazme de aquí, tráeme para aquí y vete para allá, ¿no? Como niños en una juguetería. Sus enseñanzas de prosperidad se parecen al apetito de un adolescente por todas las cosas finas en la vida, sin tener que trabajar por ellas. Pero, ¿quién está deseoso de sufrir las privaciones del desierto? Para poder ser entrenado y disciplinado como hijo. ¿Quién está deseoso de aprender la destreza de su padre? ¿Quién está deseoso de dar un paso en el fuego? En su inmadurez muchos piensan de sí mismos que son hijos ya perfeccionados, sin necesitar más de tal disciplina y entrenamiento como siervos. Piensan de ellos mismos que ya son espiritualmente maduros y esperan ser servidos en lugar de servir. Su revelación de ser hijo maduro
Huiotesia se tuerce por su impaciencia. Bien, no sé si ustedes en vez de oír solamente están mirando la pantalla del vídeo, pues han visto que todo esto estaba en negrita. Así que me van a permitir que les repita esta última parte y presten mucha atención. Bueno, si miramos el cuadro más grande podemos ver cómo estos tres niveles de ser hijo se aplican a Israel, la Iglesia y los vencedores en la progresión de la historia. En la edad de la Pascua Israel funcionó bajo el primer nivel de autoridad divina y Dios estuvo con ellos, o según me parece a mí, más bien en ellos, desde el principio, como les leía en la nota. Entonces vino el tiempo para Dios hacer una nueva cosa, ya que el pueblo de Dios había alcanzado la edad espiritual de 13 años, por decirlo de alguna manera. El día de Pentecostés, en el segundo capítulo de Hechos, fue, en este sentido, el Bar Mitzvah de sus hijos. En esta edad de Pentecostés, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, yo diría que más bien con nosotros. Pascua estaba en y ahora está con, porque es el revestimiento, como le decía, de poder, es una unción externa. Nuestro nivel de autoridad espiritual aumenta bastante para hacer el trabajo de restaurar la tierra para Él, ya que este es el oficio de Dios que Él enseña a sus hijos, restaurar la tierra para Él. Sin embargo, y aquí empieza lo subrayado en negrita, la Iglesia está en su etapa de rebelión de adolescente, Pascua infantilismo, Pentecostés adolescencia, tabernáculos madurez. Pero en esta etapa de Pentecostés es la etapa de la adolescencia y generalmente piensa la Iglesia que lo sabe todo, tiene la impaciencia, resaltamos la impaciencia, que es la que engendran los ismaeles, que luego tienen que ser expulsados si queremos heredar el verdadero ministerio de la madurez, nuestro Isaac, y el exceso de confianza en sus posiciones doctrinales que uno esperaría de un adolescente típico. La Iglesia sabe justamente lo suficiente para creerse sabia y tiene justamente lo suficiente de la autoridad de ser hijo para ser peligrosas. El problema más grande es que la Iglesia piensa de sí misma como adulta y como capaz de decidirse, correcto, y como capaz de decidir, y como adulta y capaz de decidir entre lo bueno y lo malo, sin la necesidad de consultar las reglas de la casa, es decir, las leyes de Dios, que se han desechado porque muchos dicen que ya pasaron de moda. De hecho, algunos de estos hijos piensan que Dios es demasiado opresivo y realmente no sabe lo que Él hace. Ellos discrepan con Él y hacen nuevas reglas que satisfacen su entendimiento, y al poco tiempo piensan que sus propias reglas son de hecho las nuevas leyes de su padre, ¿verdad? Con todas esas normas que se dictan, ¿verdad? Legalistas, cuando estas solo son tradiciones de hombres. Al final ellos las confunden y confunden la ley de Dios con lo que ellos han establecido allí como correcto. Nuestro crecimiento en Cristo se manifiesta sobre todo por nuestra disposición a ser siervos, no por nuestra insistencia en ser tratados como hijos privilegiados. Aquellos de nuestros hermanos que hoy insisten en entronizarse, ahora realmente están actuando como niños malcriados, mimados. Corren de aquí para allá, nombrándole y exigiéndole como hijos en una juguetería. Sus enseñanzas de prosperidad se parecen al apetito de un adolescente por las cosas finas en la vida, sin tener que trabajar por ellas. Pero ¿quién está deseoso de sufrir las privaciones del desierto para poder ser entrenado y disciplinado como hijo? ¿Quién está deseoso de aprender la destreza de su padre? ¿Quién está deseoso de dar un paso en el fuego, en el bautismo de fuego? En su inmadurez muchos piensan de sí mismos que son hijos ya perfeccionados, sin necesitar más de tal disciplina y entrenamiento como siervos. Piensan de ellos mismos que ya son espiritualmente maduros y esperan ser servidos en lugar de servir. Su revelación de ser hijo maduro, huiotesia, se tuerce por su impaciencia. De nuevo, impaciencia. Nosotros debemos aprender la responsabilidad hoy.
a ser responsables hoy, para poder recibir la autoridad después. Dios siempre tiene su tiempo designado y nosotros necesitamos conocer su tiempo designado o señalado según lo revelado en su palabra. La tribu de Isaacar. Los descendientes de Isaacar manifestaron el mismo carácter de siervo de su padre. Ellos recibieron un informe bueno de que tenían un conocimiento mayor de Dios en cuanto a su tiempo que sus hermanos. Su informe bueno se encuentra en 1 de Crónicas 12:32, los que yo les decía al principio. De los hijos de Isaacar, dice 1 de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Han visto como en estos años estos 2 últimos años de 2020 para acá, la mayoría de los cristianos no se han enterado de por dónde venía el aire y se han sometido a todo lo que no se debían de haber sometido, a todos esos dictámenes y dictados de los globalistas con relación a ciertas normas. Pues bueno, no quiero mencionar más por si acaso me tumban el vídeo, pero ustedes ya saben a lo que me estoy refiriendo. Estos entendían los tiempos y por consiguiente ellos supieron lo que Israel debía hacer. Este pasaje particular trata de los hombres de Israel que subieron para coronar a David como rey de todo Israel, versículos 23-38. Era un año de jubileo, el jubileo número 59 desde Adán. Vea Secretos del Tiempo, otro de los libros tremendos de Stephen Jones y muy útil para saber cómo funcionan los ciclos proféticos y eso pues es muy útil para saber el tiempo, el kairos en el que nos estamos moviendo en la actualidad, porque hay ciclos que están funcionando y algunos son paralelos y unos se entrecruzan o acaba uno pero todavía otro no ha acabado y entonces eso nos ayuda a determinar y eso lo maneja maravillosamente bien el doctor Stephen Jones y por eso es uno de los hijos de Isaacar que sabe muy bien, es uno de los entendidos en los tiempos y que sabe lo que Dios quiere hacer en este momento. Los hijos de Isaacar entendieron esto y así ellos supieron que estaban haciendo la cosa correcta en el momento correcto. Es decir, saben lo que Dios se trae entre las manos en el momento en que están viviendo. En otros términos, si Pentecostés ha hecho su trabajo de verdad en nuestros corazones, nosotros debemos tener alguna idea de cuándo David ha de ser coronado el rey como rey sobre toda la tierra, es decir, la compañía de David, los vencedores, porque nosotros tendremos un poco de comprensión de los tiempos. La compañía de Saúl, la iglesia, la compañía de David, los vencedores, así como Saúl persiguió a David, el vencedor, también la iglesia persigue a los vencedores y ha perseguido a los vencedores. Por otro lado, la tribu de Isaacar también manifiesta el reino de comprensión parcial y de insuficiencia que son característicos de Pentecostés. Escuche esto, amigo pentecostal. Usted, si todavía no ha salido del desierto, su comprensión es parcial, insuficiente. Usted ve a través de un velo. No se puede fiar de su propio entendimiento, no se puede apoyar en su propia prudencia, sino tiene que fiarse del Señor con todo su corazón, como dice Proverbios. El número de los hijos de Isaacar que fueron a coronar a David como rey eran simplemente 200. 200 es el número bíblico de insuficiencia. Vea el libro de Bullinger, Números en las Escrituras, página 279, un libro maravilloso. Uno de mis libros leídos, Números en las Escrituras, el significado, aunque el libro de Stephen Jones yo creo que profundiza aún más y perfecciona, lo que Stephen Jones, bueno, ahora estamos avanzando un poco más, pero tenía primero hasta el número 40 solamente, creo, el 42, no creo así. Pero ya estamos avanzando a partir del 40 hasta el 60 y pico, creo, que es en la segunda parte de ese libro. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Perdón, decía, por ejemplo, en Juan 6:7 nosotros leemos, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La comisión de Isaacar era también una manifestación numérica de insuficiencia. Nosotros sabemos, claro, que Pentecostés
es solo las arras de nuestra herencia. El nivel de unción espiritual bajo Pentecostés es insuficiente para nuestra perfección y para obtener la promesa completa que Dios tiene para nosotros. Las arras o garantía del Espíritu es suficiente para hacernos siervos buenos y para conocer la mente de nuestro Padre, pero nosotros necesitamos una unción mayor de tabernáculos que nos lleve totalmente a ser hijos maduros del tercer nivel. Así, cuando Jacob, bueno, yo quiero decir aquí que también a nivel de cruzar el Jordán y entramos por lo menos a nivel de espíritu, de la unción de tabernáculos como vida, entramos ya en esa edad. Pero falta ese derramamiento de la fiesta que traerá la doble porción, que ya será otra vez una unción externa sobre esa unción de vida de tabernáculos, la unción de poder de tabernáculos. Bien, así cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos, él dijo esto sobre Isaacar en Génesis 49, 14, 15. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. En las notas de Bullinger, o de Ballinger, como se quiera decir, sobre este pasaje leemos: él prefirió pagar el tributo a los cananeos en lugar de empeñarse en la lucha para expelerlos, para expulsarlos, ¿no? En otros términos, la tribu de Isaacar vivió en la tierra prometida, pero ellos no la heredaron totalmente hasta el reino de David. Se quedaron como siervos pagando tributo a los cananeos como siervos contratados. El motivo es lo que nosotros llamamos hoy el mensaje de prosperidad. Los pentecostales ven que el lugar de descanso es bueno y la tierra agradable. En lugar de heredar la tierra prometida de verdad, la riqueza se vuelve la meta. El tener posesiones ahora y todas estas cosas, ¿no? En lugar de avanzar más allá, tabernáculos. Así que están contentos de ser esclavizados a las preocupaciones mundanas. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Bien, le repito este párrafo. En las notas de Ballinger sobre este pasaje leemos: él prefirió pagar el tributo a los cananeos y sacar, ¿verdad?, en lugar de empeñarse en la lucha para expulsarlos. En otros términos, la tribu de Isaacar vivió en la tierra prometida, pero ellos no la heredaron totalmente hasta el reino de David. Se quedaron como siervos pagando tributo a los cananeos como siervos contratados. El motivo es lo que nosotros llamamos hoy el mensaje de prosperidad, que tanto de la Odisea, ¿verdad? Los pentecostales ven que el lugar de descanso es bueno y la tierra agradable, han recibido bastante con relación a la Pascua y tal, y creen que, bueno, de maravilla, ¿no? Y les piensan que el lugar de descanso es bueno, la tierra agradable, y en lugar de heredar la tierra prometida completa, de avanzar más adelante, de verdad, la riqueza se vuelve la meta de ellos, la riqueza, la comodidad, ¿verdad? El hedonismo. Así que están contentos de ser esclavizados a las preocupaciones mundanas. Esos son los esclavos, esos son los cananeos que tienen a la iglesia pentecostal sometida. Ya saben, somos llevados al desierto de Pentecostés para ser tentados. Y si tú quieres sacudirse el yugo de esos espíritus que los sojuzgan en Pentecostés, a través de todas esas seducciones mundanas, pero al final detrás de todo eso están los espíritus malignos, y esos espíritus que se hacen pasar por Espíritu Santo. Como un pentecostal, Isaacar es una bolsa mixta. Hay cosas buenas de él, sí, Pentecostés es una edad maravillosa, muy buena, pero hay mezcla, y la mezcla es Babilonia, no hemos salido todavía de allí. Babilonia quiere decir mezcla, confusión. Hay cosas buenas de él, pero también hay un nivel de insuficiencia o falta de determinación. Es una lección para nosotros que debemos ser siervos buenos durante nuestra niñez espiritual, pero que debemos crecer en Cristo para darles hijos completos. Y sí, estamos en el lugar santo, podemos ministrar como sacerdotes, pero ministrar al Señor. No estamos preparados para salir fuera. Tenemos que estar quietos ahí. Creciendo, madurando hasta que el Señor circuncide nuestro corazón, y entonces podemos avanzar a la edad de tabernáculo y contestar la tierra prometida y expulsar a todos los gigantes.
Bueno, como un pentecostal es, repito, Isaacar es una bolsa mixta, hay cosas buenas de él, pero hay también un nivel de insuficiencia o falta de determinación. Es una lección para nosotros de que debemos ser siervos buenos durante nuestra niñez espiritual, pero que debemos crecer en Cristo para heredar ser hijos completos. ¿Cómo ser un siervo fiel bajo Pentecostés? Bien, en la edad pentecostal nosotros hemos de aprender el arte de la buena mayordomía como siervos de Dios. Algunos aprenden esto, la mayoría no lo hace. Así hay dos tipos de siervos, el fiel y el opresivo. Nosotros hemos de esforzarnos para ser siervos buenos, aprendiendo a tratar a nuestros siervos compañeros de una manera responsable, a nuestros consiervos, ¿no? Aquellos que aprenden esto han de ser recompensados con la primera resurrección, mientras aquellos que oprimen a otros tendrán que esperar a la resurrección general de los muertos. La Iglesia tiene que esperar a la resurrección general de los muertos. La ley de Dios prohíbe la opresión de los siervos de uno, aun de los esclavos. El indicador más notable de opresión era la negativa de un amo a dar a los siervos reposo en los días sabáticos y los años del jubileo. Éxodo 21:2 dice: si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre sin pagar nada. En otros términos, si un hombre había vendido su herencia de tierra para pagar una deuda, probablemente no podría recuperarla hasta el año del jubileo, que ocurría al final de cada 49 años, comenzando el 10º día del año 50. En tal caso tendría que trabajar como siervo en la tierra de otro hombre. Dios mandó que el amo no oprimiera al siervo, sino que le permitiera salir libre cada 7º año, el año del jubileo. El rechazo de observar estos años de reposo causó a Israel mucho pesar. Finalmente, los años de reposo que ellos no observaron llegaron a ser la medida del juicio contra Israel. Por ejemplo, Judá entró en la cautividad babilónica por 70 años, porque ellos habían sido responsables por los 70 años de reposo y jubileos que ellos nunca guardaron. En 2 de Crónicas 36, del 20 al 21, leemos: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y creo que lo vamos a ver ahora, pero no puedo esperar a decírselo. Y esto es lo que están haciendo los pastores en Pentecostés, la mayoría, la inmensa mayoría, sojuzgando a su grey, y no llevándolos al reposo del Señor, al salón de Dios, los tienen ahí semi-esclavizados y les impiden alcanzar la madurez. Lo mismo que ocurrió aquí. Y por lo tanto, pues al final entran en cautiverio, y por eso la Iglesia está en cautiverio. Bien, aunque Judá nunca había observado un año de reposo sabático o un jubileo, Dios les dio una última oportunidad de arrepentirse justo antes de la cautividad babilónica, Jeremías 34, del 8 al 16. De hecho, al principio, las personas se arrepintieron librando a todos sus siervos para guardar ese año de reposo. Sin embargo, este arrepentimiento fue corto porque nosotros los encontramos al poco forzando de nuevo a todos los siervos a servidumbre. Y así hay muchos que quizás se lo han planteado y ay, ahora mis diezmos, ¿qué va a pasar? Ahora aquí no entra, ¿verdad? Ay, mejor lo voy a traer otra vez para adentro, ¿no? Bueno. Sin embargo, este arrepentimiento fue corto porque nosotros los encontramos al poco forzando de nuevo a todos los siervos a servidumbre. Y esto casi es lo mismo que aquellos que han dicho salir del sistema denominacional para grupos en casa y tal, y han hecho básicamente lo mismo, porque son dentro de grupos en casa, pero siguen de alguna manera también con la misma estructura mental, con los mismos patrones, y bueno, se convierten también en nuevas enramadas, en nuevos sistemas babilónicos, porque nunca han alcanzado la madurez de entrar al reposo de Dios. Ellos continúan con las obras muertas del mismo modo. Dice aquí el versículo 10 de que estábamos viendo
y obedecieron y los dejaron, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Dios hubiera desviado los ejércitos babilónicos si Judá se hubiera arrepentido de oprimir a sus siervos, pero ellos no lo hicieron y así Judá entró en su propia cautividad por 70 años. El juicio se ajustó al crimen. Ahora ellos sabrían lo que se siente al ser oprimido por los hijos sin ley, es decir, los hijos inicuos de Babilonia. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos a Jesús refiriéndose a esta misma ley en Lucas 12. Aquí él habló de dos tipos de siervos, el mayordomo fiel y prudente, el cual su señor pondrá sobre su casa, y en contraste el siervo opresivo en el versículo 45, que dice: mas si aquel siervo dijese en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ojo, que si no cruzas y si no dejas cruzar a los otros, porque tú a lo mejor te estás poniendo, y eres de esos que ni entran ni dejan entrar, porque tú de alguna manera con tu liderazgo estás condicionando a los que están alrededor de ti, y ni cruzas ni les dejas cruzar. Quiero que sepas que yo voy a estar como testigo contra ti en el tribunal de Cristo, de alguna manera, ¿verdad? Porque si estás escuchando esto, ese va a ser un testimonio que te va a decir que tú te vas a quedar para la resurrección general, que no vas a ser un vencedor y que tendrás que pagar por ni haber entrado ni haber dejado entrar a los que tú estabas de alguna forma impidiendo o frenando, por tu criterio confundido. Bien, y yo creo que, bueno, si la cuestión es solamente el impedimento, tener que leer 3, 4 o 10 libros del doctor Stephen Jones, oye, pues amigo mío, si por eso te vas a juzgar 1000 años de reinar con Cristo, pues tú verás, porque es que no hay más impedimento. Escudriñalo todo y retén lo bueno, entresaca lo precioso de lo vil, si tienes miedo, amigo pentecostal, pero arriésgate. La fe hace que, nos impele a salir de la barca si queremos andar sobre las aguas, pero si tú no escudriñas, si tú no buscas, si tú no ensachas las estacas de tu tienda, pues ¿qué esperas? O sea, de verdad, el leer, o por decir el doctor Stephen Jones y unos cuantos libros de él, te van a impedir entrar. ¿Por qué no lees unos cuantos libros y cuando tengas material para juzgar entonces decides? ¿Por qué no andas picoteando como has picoteado 4 cosas y esto te suena mal, y con tu velo pentecostal y con tu discernimiento confuso, estás discerniendo, queriendo discernir lo de otros que están en un nivel superior? ¿Por qué no te arriesgas a conocer lo que ellos están diciendo, los que te preceden, amigos de los que conoces probablemente incluso desde hace muchos años? Perdón, porque aquí me he desviado un poquito del tema, pero es que esto a mí últimamente ya me está enojando, porque hay personas que ni entran ellos ni dejan entrar. Y ponen la excusa: no, es que el doctor Stephen Jones, y no han leído nada de él, han leído 4 cosas ahí deslavazadas, y un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, y nada más. ¿Cómo puedes juzgar la obra de un hombre? Y cómo, si tu amigo y hermano cristiano del que conoces bien y del que sabes que has recibido bendición, has tenido comunión con él, se ha leído toda su obra y te dice que es una maravilla, que hay todo un mar de revelación delante de ti esperándote para que crezcas y para que cruces, para que seas un vencedor, para que salgas de ese desierto donde estás languideciendo por 10, por 15 años, simplemente por tu empecinamiento, por tu obstinación, por tus preconcepciones. ¿Por qué? Pregúntate, ¿quién te está impidiendo? ¿Cuál es esa fuerza que te retiene tan brutalmente? Pregúntate, ¿cuál es esa fuerza que te retenía y te impedía leer el libro mío Finisterre al borde del Jordán? Y al final, después de que lo leíste, viste que había una bendición tremenda. A mi mujer hizo una oposición tremenda a ese libro, hasta que por fin un día yo se lo leí con ella, y con ella lo pudimos leer, porque ella lo rechazaba. ¿Y por qué? Porque había una fuerza, una oposición tal a ese libro,
A eso que se dice ahí, que la gente, los espíritus malignos, están echando toda la leña en el fuego para que tú no lo leas. Perdón, porque me salí un poquito del tema. Nosotros ya hemos tratado de este pasaje en mi libro El propósito de la resurrección, otro libro de Stephen Jones. Nosotros mostramos cómo esto se refiere a la separación entre la iglesia y los vencedores, o las compañías del trigo y la cebada, o las compañías de la iglesia y de Saúl y de David. Los siervos fieles recibirán la primera resurrección, mientras los siervos opresivos tendrán que esperar otros 1000 años para conseguir su premio, al mismo tiempo que los incrédulos son levantados en la resurrección general. La pregunta es, en términos prácticos, ¿cómo oprime a sus miembros la Iglesia? ¿Por qué la compañía del trigo no hereda la primera resurrección con la compañía de la cebada? ¿Qué hace la Iglesia tan a menudo que les descalifica recibir su herencia en la primera cosecha? Una iglesia o denominación tiende a ser caracterizada por su deseo de aumentar su número de miembros, de siervos. Eso no es malo en sí mismo, mientras que ellos se esfuerzan por llevar a esas personas al reposo. Claro, la ley de Dios no está llevándose a cabo en ninguna nación en el mundo de hoy. La nación de Israel dice que hace esto a pesar de que arrienda su tierra a los palestinos en los años de reposo de la tierra, violando así el espíritu entero de la ley. En general, la Iglesia ha operado a menudo mucho como en la cultura de las drogas, haciendo a las personas dependientes de la Iglesia para su espiritualidad o para su relación con Dios. Otras iglesias o denominaciones son menos opresivas. Para ellas todavía tienen una tendencia, pero ellas todavía tienen una tendencia a hacer a los miembros dependientes en lugar de soltarlos para Dios, lo que comentábamos antes. A menudo el predicador golpea a las personas en lugar de alimentarlas, y tales predicadores piensan que así ellos están haciendo la voluntad de Dios. Hay más arenga que estudio de las Escrituras, más predicación que enseñanza, más historias y anécdotas que lectura de la Escritura, más tomar que dar. En otros términos, la Iglesia tiende a manifestar el carácter de Saúl en lugar del de David, tiende a pensar de sí misma como un rey que merece el tiempo y dinero de las personas por razón de su llamamiento. Pero así es como pensaba el rey Saúl, y Dios no le dejó establecer una dinastía perdurable. El resultado es que la Iglesia castiga a menudo a sus siervos y los oprime sin enseñarles cómo entrar en el reposo de Dios. Así estos siervos andan errantes en el desierto todas sus vidas, así como los hijos de Israel bajo Moisés. Ellos no tienen la visión de la verdadera casa de Dios como David y Salomón tenían, donde el arca encontraría finalmente un lugar de reposo. Primera de Reyes del 8, del 6 al 8. Sí, se trata de entrar en el reposo de Dios. En otros términos, de entrar y de llevar a otros allí, y no impedirles a otros llegar allí. En otros términos, la Iglesia continúa enseñando a las personas sobre la experiencia de la Pascua e incluso sobre la de Pentecostés, pero no tiene ninguna visión de tabernáculos. La mayoría incluso nunca ha oído hablar de ello. Este hueco en su enseñanza oprime a su membresía de siervos al esconder a ellos su derecho a entrar en el reposo de Dios. Sin tal visión la gente perece. Nosotros estamos ahora habiendo pasado ya la edad de Pentecostés, así como el rey Saúl, el pentecostal, reinó durante 40 años, así también Dios ha dado a la Iglesia a los gobernantes opresivos por la mayoría de sus 40 jubileos, 1960 años. Así como la Iglesia en el desierto, Hechos 7:38, anduvo errante en el desierto bajo Moisés durante 40 años, también la Iglesia del Nuevo Testamento ha andado en su propio desierto por 40 jubileos. Esta edad se acabó en 1993, precisamente 40 jubileos después de que la edad pentecostal empezó en el segundo capítulo de Hechos. Nosotros estamos ahora en la transición de Pentecostés y tabernáculos, el tiempo de preparar nuestros corazones para ser hijos maduros, para la huiotesia, está sobre nosotros. Nosotros somos la generación que recibirá el ser hijos maduros sin ver la muerte. Si es que tú vas a dejar de ponerte en el medio y vas a pasar y vas a dejar que otros pasen.
Nosotros, repito, somos la generación que recibirá el ser hijos maduros sin ver la muerte. Pero para alcanzar esto, debemos dejar Pentecostés y tomar la visión de una promesa mejor, una unción mejor, una mejor resurrección. Hebreos 11:35. Debemos entender y debemos admitir la insuficiencia de Pentecostés en nuestras vidas para esforzarnos hacia la llenura del Espíritu bajo tabernáculos. Bueno, hasta aquí el mensaje de hoy. Déjame que termine mirándote a ti a los ojos, frente a frente, y especial a esos amigos que me conocéis, ¿sí?, y que ni estáis entrando ni estáis dejando entrar. Os hago esta pregunta, queridos amigos. Vosotros que habéis reconocido que estáis en el desierto ya por tanto tiempo languideciendo, vosotros que sabéis que estar en el desierto es estar en el alma, estar en anímicos, ¿verdad? Es estar con un velo, porque no se ha cruzado el velo y se ha entrado al tabernáculo. Es tener una visión confusa, distorsionada. Vosotros de verdad vais a seguir atreviéndonos a no entrar y a no dejar entrar, sabiendo que vais a ser requeridos en el tribunal de Cristo por eso. ¿Vais a arriesgar el ser vencedores y reinar con Cristo 1000 años solamente por negaros a leer en base a vuestras preconcepciones, a vuestro propio entendimiento? Negaros a reconocer realmente que estáis ahí y que necesitáis cruzar. Os vais a negar por leer unos pocos libros, aunque fueran los 30, por decir de alguna forma, que son más de Stephen Jones, pero 5 o 10 libros que os van a abrir los ojos, por lo menos esos que están ahí como principales, como ya reconocidos, como retraducidos, reeditados. ¿Realmente unos pocos libros os van a privar de eso? Pensar, por favor, qué hay detrás de esa férrea oposición. Si no hay espíritus engañadores que os están impidiendo ser vencedores y están haciendo que ni entréis ni dejáis entrar. Oro por vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo yo rompo ese maleficio, yo rompo esa hechicería, yo rompo esa influencia diabólica, esas fortalezas, esa altivez, esa soberbia. Y ordeno en el nombre de Jesús que vuestros pensamientos sean llevados a la obediencia a Cristo. Y lo hago con un amor inmenso, porque ardo en deseos. Llevo años, más de 10 años, esperando que entréis. Por favor, que una mosquita muerta no os impida perderos todo el festín, ese inmenso mar de revelación que tenéis por delante. Y gracias a este trabajo que ya hemos hecho, el doctor Stephen Jones, yo poniéndolo en español, vosotros os podéis aprovechar del trabajo de 11 años y lo podéis engullir en 1 año, en 2 años, en 3 años y vencer, entrar realmente en la edad de tabernáculos de pleno. Bueno, os bendigo, disculparme porque lo hago con una intensidad, pues por ese apremio que hay, porque la puerta no va a estar abierta por mucho tiempo, queridos hermanos. Querido mi hermano, no va a estar abierta por mucho tiempo para ti. Y no solo para ti, para tu esposa, para tus hijos, para tus amigos, para aquellos en los que tú has condicionado y has influenciado negativamente. Que Dios te bendiga y perdóname, no te sientas ofendido por esto porque es con mucho amor. Bien, mis queridos amigos, lo dejamos aquí. El próximo día veremos 2 nuevos capítulos. El que tocaliza sería para la semana que viene, que es del libro mío, Reflexiones acampados en Gilgal, y creo que estamos continuando con conversaciones con el remanente, y además creo que nos toca ver una conversación con Mauricio. Y no sé si era la clavada de los pies u otra, pero una conversación que era un poquito larga, entonces la saltamos. Y bueno, probablemente mañana, si hay tiempo, quizás haga un vídeo, digamos, saliéndonos del marchamonos habitual,
porque quiero ver algunos libritos cortos, breves que hay de Bill Britton, entre ellos El Jubileo de la Creación, el Jubileo, que escribió precisamente Bill Britton, y bueno, lo presentó el Stephen Jones, primero ese estudio de Bill Britton y después un capítulo de él también añadido ahí. Son dos capítulos, lo haremos probablemente en 2 vídeos. Bueno, mis queridos amigos, los dejo con la bendición del Señor, no dejen de acompañarme siempre, que Dios los bendiga mucho y pásenlo bien.